Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Lavarrieta de La Mirada Estratégica y hoy día vamos a hablar un poco sobre la última encuesta CADEM, Plaza Pública, sobre la aprobación presidencial, temas políticos y la aprobación del nivel de aprobación de la Convención Constituyente acá en Chile. Veámoslo a continuación. Bien, como les decía, vamos a revisar los resultados de esta encuesta que es bastante conocida, reconocida acá en Chile y ver si la tendencia que se había visto hasta el momento es cierta o no, que puede estar explicando los resultados que muestra esta encuesta. Como decía, no habíamos hecho antes un análisis de los resultados porque llevaba el gobierno poco tiempo, ahora ya está pronto a llevar un par de meses desde que asumió y creemos que bueno, hay más digamos, datos que pueden ser bien analizados. Bueno, veamos la encuesta. Respecto a la metodología es bastante similar a los estudios anteriores, por eso tienen digamos, un track que se puede seguir. En este caso fueron alrededor de 700 personas con un margen de error de 3,7 puntos porcentuales y fue realizada entre el miércoles 27 al viernes 29 de abril. Vamos a hablar de dos temas fundamentalmente: la aprobación del gobierno y el presidente Boric, ¿cierto? Y la aprobación de la convención constituyente acá en Chile. Bueno, la aprobación presidencial, como ustedes pueden ver en este gráfico, ¿cierto? Ha caído bastante, partió obviamente un poco más del 50%, como la mayoría de los gobiernos, ¿cierto? El presidente Boric tuvo un poco sobre el 55% de votos en la elección, hace unos 3-4 meses atrás. Y bueno, y la desaprobación ha subido bastante también a un 53%. En ese sentido, bueno, aquí está la tendencia, si ustedes se fijan, desde el 18 de marzo, al poco andar de haber asumido, hasta la situación actual ha caído 15 puntos en la aprobación, o sea, de 50 a 35, y la desaprobación se ha más que duplicado, y esto en menos de 6 semanas. La verdad que ha sido bastante rápido. Y bueno, pueden haber distintas explicaciones que vamos a tratar de revisar. Obviamente son hipótesis, no es que sea la realidad, pero son hipótesis de lo que puede estar sucediendo. Si uno ve la situación de abril con respecto a marzo, bueno, está más esa comparación, pero creo que en el gráfico anterior se veía más claramente. Bueno, en un mes, digamos, ha caído más de un 10% la aprobación y la desaprobación ha aumentado fuertemente. Bueno, esto también es una distribución por tipo de personas, ¿cierto? Por hombres y mujeres. Bueno, en hombres y mujeres no hay tanta diferencia. Hacia donde hay más diferencia a la derecha, si ustedes van a la derecha, se van a fijar que está, por ejemplo, el tema político, ¿cierto? Los que votaron por Boric versus los que votaron por Kast. Dentro de los que votaron por Boric ha caído un 10%, o sea, 80-70%. Y, por ejemplo, en el caso de la gente de centro, si ustedes van a la tendencia política, fíjense que en la gente de centro, que tenía una aprobación de un 48%, o sea, pareció al promedio en marzo, o sea, igual al promedio en marzo, ha caído más fuertemente que el promedio, ha caído 34% ahora en abril, o sea, donde ha perdido más fuerza es en la gente de centro, digamos, el presidente. Y lo mismo en respecto de la situación de regiones versus de Santiago. En Santiago ha caído bastante, pero ha caído un poco más incluso en regiones, y uno lo puede explicar quizás un poco por la situación que ocurre en el sur, en la Araucanía, ¿cierto? Donde hay complicaciones y conflictos, y también por el tema de inmigración, que ha estado presente también en la discusión en el último tiempo. Fíjense también en el tema de edad, donde ha caído más fuertemente es en el grupo intermedio, digamos, de 35 a 54 años. Ahí ha caído 14 puntos, digamos. Es donde más fuertemente ha caído el nivel de aprobación presidencial. Bueno, esta es una comparación del apruebo y el desapruebo. El apruebo está en azulito, ¿cierto? Y el desapruebo con un color como lila. De los
dos presidentes anteriores, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, y bien a la derecha está el presidente Boric, ¿cierto? Si ustedes se fijan, en los dos casos anteriores del presidente, la presidenta Bachelet y el presidente Sebastián Piñera, se demoró, voy a decir, medio año o algo así, hasta llegar donde se cruzan estas dos líneas. En los dos casos, en los tres casos de hecho, se parte por encima del 50%, en un caso 52, en otro 51%, y se va avanzando en el tiempo y empieza a producirse como una cuña, digamos, se empieza a acercar la aprobación con la desaprobación hasta que se cruzan, ¿cierto? Que se produce una X. Y ese cruce, en el caso de los dos presidentes anteriores, fue más o menos a los 6 meses, o pasado incluso los 6 meses de iniciado su mandato. De hecho, en el caso del presidente Piñera hubo un primer pequeño cruce, después se recuperó, y después también como a los 7, 8 meses volvió a producirse el cruce en que el desapruebo aumenta o es mayor que el apruebo. Fíjense que en el caso del presidente Boric esto ocurrió a menos de un mes, o sea, muy rápidamente. Bueno, y pueden haber distintas explicaciones para aquello que vamos a buscar examinar a continuación. Bueno, esto es lo mismo, en este caso el porcentaje neto de aprobación, y aparecen los tres presidentes. El presidente Boric es lo que está a la izquierda en celeste. Fíjense cómo cae el neto de aprobación, o sea, la diferencia entre la aprobación y la desaprobación cae fuertemente en menos como decían, menos de 6 semanas. Y mientras en ese mismo periodo la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, de hecho, se mantenían bastante más arriba, digamos, con un neto positivo, ¿no? Ahora, antes de ir a la Convención Constitucional y quedándonos con esto de la aprobación y la desaprobación y por qué se produce este cruce tan luego, bueno, hay distinta gente que se va a lo más político, al desempeño, qué sé yo, algunas, voy a llamarle exabruptos, dificultades que pueden haber tenido algunos ministros, el propio presidente en estas 6-7 semanas de ejercicio. Pero yo voy a ir, digamos, eso puede tener una influencia, siempre puede tener una influencia, pero yo voy a ir a algo quizá un poco más estructural, que yo creo que que es más importante que esto. Siempre los gobernantes, particularmente si ya llevan poco tiempo, y este es un primer periodo, digamos, ¿cierto? Es muy probable que se cometan errores, cuesta asentarse, hay un equipo que conformar, etcétera. Siempre hay algunas dificultades en esto, pero yo creo que el tema acá es un poco más estructural que solamente de gestión, digamos, de corto plazo. Y me voy a ir a los resultados de las elecciones anteriores, o sea, de las elecciones presidenciales, para que veamos un poco a qué es lo que me estoy refiriendo. Si vamos a las últimas 3 elecciones, ¿cierto? Hay una diferencia importante en términos de los apoyos que tienen los presidentes, en primaria y en primera vuelta versus lo que es segunda vuelta. Entonces, desde mi punto de vista, como nosotros tenemos un sistema electoral en que hay segundas vueltas, eso tiene una ventaja en el sentido de que genera que los presidentes que lleguen a ejercitar el cargo, digamos, ¿cierto?, tengan una mayoría, por definición, tienen que tener más del 50%, lo que obviamente les da legitimidad y les da más fuerza para poder gobernar o poder iniciar sus programas de gobierno. Pero al tener esta información que nos dan las primarias a partir de las últimas 3 elecciones y la primera vuelta, uno tiene como una idea de cuál es la base de sustento más fundamental que tienen los presidentes. Entonces, si uno va en el caso del presidente Boric, digamos, y observa esas rayas, digamos, ese gráfico, va a ver que en las primarias obtuvo un 13,8%, más o menos. Este está calculado sobre el promedio de las votaciones de la primera y segunda vuelta, ¿cierto? No está calculado sobre la votación de esa primaria, sino que cuál es el nivel de... ¿Cuánta gente votó por él del total que votó finalmente en la elección presidencial entre primera y segunda vuelta? En este caso, normalmente lo hubiera hecho de segunda vuelta, pero como en segunda vuelta hubo un aumento muy fuerte de la votación con respecto a la
primera, preferimos utilizar en este caso, en el caso del 2021, un promedio entre el 2021 primera vuelta y segunda vuelta. Y si uno calcula la gente que votó por el presidente Boric en la primera vuelta, va a llegar a que va aproximadamente un 13,8%. Y la gente que votó por, ahí si Chile Vamos, en realidad ahí lo corregimos, a prueba de dignidad, ¿cierto? Si uno examina cuánto creció, subió entonces del 13,8% a un 25,8%, que esto es bien indicativo, porque en realidad la base estructural, digamos, la preferencia estructural que tienen las personas por el presidente está marcado de alguna manera por algún valor entre las primarias y la primera vuelta. Ese es como, digamos, la fuente más leal, digamos, de votación y de apoyo que tiene el presidente. Y bueno, y de ahí llegó, ¿cierto?, el 56% a 55,9% que sacó finalmente en la segunda vuelta. Fíjense que en el caso de la presidenta Bachelet, para la elección, dos elecciones anteriores, su base de apoyo inicial, o sea, en las primarias, fue de aproximadamente un 23,7% directo hacia ella, y de la exconcertación, de la nueva mayoría de la coalición que lo apoyaba, era de aproximadamente 32,5%, ¿cierto? Entonces tiene una base de apoyo inicial bastante fuerte, bastante más fuerte que el 13,8% o el 22,9% de Boric o de Boric con Jadwe, que eran a prueba de dignidad. Entonces, bueno, parte con bastante más. Y en el caso de Piñera, digamos, en el Piñera 2017, es cierto que tiene un 12%, que es un poquito menos que Boric, ¿cierto?, respecto de la votación total de esa elección, digamos. Y que Chile Vamos tiene un 20,1%, pero eso está un poco, como ustedes saben, está un poco subvalorado. Normalmente las primarias de la derecha tienden a ser menos concurridas que las primarias de la centroizquierda de la izquierda, por lo tanto ahí probablemente hay una subvaloración, y eso se ve reflejado de alguna manera también en la primera vuelta, que es como yo decía, una base estructural importante. Y ahí en esa oportunidad Piñera sacó un 36,7%, y además hay que considerar que en esta elección, en particular en esa elección, Piñera iba con Kast, digamos, ¿cierto? Y Kast sacó aproximadamente un 8%, o sea, y por lo tanto algo no digo que todo es apoyo directo a Piñera, pero al menos supongamos una mitad de lo que era de Kast, ¿cierto? En ese momento era un apoyo más fuerte a Piñera. Por lo tanto, en la base, digamos, uno podría decir que un 40% aproximadamente tenía Piñera de apoyo en la primera vuelta, y Bachelet un 46-47%, y en cambio Boric solo un 25,8%, más alguna otra gente que uno podría decir, pero en realidad es un apoyo bastante más, voy a decirlo así, reducido. Entonces, de alguna manera uno podría decir como que lo fundamental, si esto fuera como como el valor de una acción, digamos. Claro, todos llegaron a un precio parecido, de hecho Bachelet con un precio incluso mayor, con un 62%, pero obviamente eso estaba un poco inflado. O sea, en realidad el apoyo real de Bachelet no era 62%, sino que era más real, más cercano al 46% o algo así. Lo de Piñera no era 55%, de hecho probablemente parte de su error de diagnóstico es pensar de que tenía un 55%, cuando en realidad, siguiendo nuestro análisis, probablemente tenía un 40% o algo así de apoyo más importante. Y bueno, y en el caso del presidente Boric, si uno sigue con este análisis, probablemente la situación es más compleja aún, porque en el fondo su valor fundamental, ¿cierto?, no es su precio, digamos, el precio en términos de votación, su apoyo, digamos, no es 56%, sino que en realidad es por debajo del 30% o alrededor del 30%. Es más, si ustedes se han fijado en el último tiempo, en estos primeros
semana, parte de ese 25% que era apruebo de dignidad, digamos, o parte de ese 23% inicial, que está representado por el ex precandidato Jadwe, ha sido uno de los principales críticos. Entonces ni siquiera es tan claro que la base de apoyo total sea de menos de 30 o 26. Pero si tomamos estos datos, los que están acá, la base de apoyo original es 26%. Entonces, lo que nosotros vemos en la encuesta, si ustedes se fijan, esta caída que veíamos acá, esta caída que se ve acá, no tiene nada de extraño. En realidad lo que está haciendo es como si el precio, el apoyo original está con una burbuja, era 50%, pero en realidad no es 50%. La gente le da un beneficio de la duda por un tiempito, pero tiene bastante más dudas que en otras circunstancias. Entonces está tendiendo más bien a su valor fundamental, y su valor fundamental es menos del 30%. Y por eso es que es tan rápido. Si ustedes se fijan en este caso de acá, obviamente se demoró bastante más, llegó más o menos al 46% cuando se cruza, ¿cierto? Y se demoró 6-7 meses, ¿ya? Y ahí, a partir de ahí es cuando empieza a perder gente que realmente lo apoyaba directamente. O que lo apoyaba más fervientemente. Lo mismo pasa con Piñera, probablemente alrededor del 45%, y de ahí empieza a perder, bueno, después vienen los estallidos, etcétera, y ahí la cosa se empieza a poner bastante más complicada. Y en el caso de Gabriel Boric, ¿por qué es tan rápido? Porque el valor fundamental de apoyo, ¿cierto?, es bastante más bajo y más reducido. Y esto, además, esta es una interpretación mía, ¿sí? La anterior era numérica, esto además se hace más complicado porque en el caso de los dos presidentes, Piñera y Bachelet, digamos, si bien obviamente hay diferencias entre ellos, en términos generales sus propuestas para el país, de alguna manera mantenían un sistema bastante ya establecido para mucha gente, y por lo tanto no significa un cambio tan radical con respecto a la situación del pasado, digamos, ¿cierto? Y en cambio, en este caso, Boric y sobre todo la Apruebo Dignidad, ¿cierto?, como representantes de ese sector, plantean un cambio bastante más fuerte, digamos, de lo establecido. Por lo tanto, uno podría decir que incluso que su base es un poco más complicada de sostener, sobre todo frente a situaciones complejas, ¿no? Sobre todo frente a situaciones complejas. Entonces, si uno suma estos factores, es bastante razonable que explicar los resultados que están acá, más allá de los errores de algún ministro, más allá de algún problema político, más allá de alguna declaración que haya hecho el gobierno. Ahora, junto con eso, en paralelo, que es otra situación que es distinta quizás a los dos gobiernos anteriores, es la situación que existe con la Convención Constitucional, que en el último tiempo, en los últimos después de la elección presidencial y después de las vacaciones aquí en Chile al menos, ¿cierto?, empezó a cobrar más fuerza. Y si ustedes se fijan, más fuerza en términos de que se ha informado más, las personas se han enfocado un poco más sobre ella, y además porque la convención en sí ha estado más preocupada de aprobar ciertas normas que van a estar en el documento final que se va a someter a un plebiscito de salida, digamos, un plebiscito de si se aprueba o no se aprueba. Y si ustedes se fijan, a partir de ya en marzo, ¿cierto?, se estaban acercando las curvas, digamos, entre el apruebo y el rechazo, 42 y 35. Después ahí viene el tema de la asunción del gobierno nuevo, que probablemente da ahí algún tema de esperanza y sube un poquito, y en parte también porque por las propias acciones que ha tenido la convención y que han empezado a aprobar una serie de normas que cada una de ellas a alguna gente le puede gustar, pero también a mucha gente no les gusta. Entonces se van acumulando razones por las cuales a la gente no le gusta, digamos. A lo mejor le puede gustar A, B y C, pero D no le gusta mucho, entonces ya el nivel de apoyo empieza a ser más complicado. Y aparte de toda esta sensación de conflicto, de que no se ponen de acuerdo al interior, etcétera, una serie de cosas que se observan y que son observables por el público. Entonces, a partir de ahí, ¿cierto?, además, de acuerdo a esta encuesta y a otras también que han estado circulando, el rechazo supera al apruebo. Eso sí, hay que tener ojo porque hay todavía un
entre un 15 y un 18%, ¿cierto? De gente que todavía dice que no sabe, no responde. Y esto yo creo, esta situación, lo que aparece ahí, que en parte está influida porque ha aumentado el nivel de información, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí aparece abril, lo que está en naranjo y el azul, ha empezado a aumentar el nivel de información y a medida que ha aumentado el nivel de información, ha aumentado el rechazo. Esto también yo creo que tiene un círculo vicioso para el gobierno, porque el gobierno aparece como más vinculado a la convención, y porque, bueno, ellos lo han dicho así, y mucha de la gente que está en la convención lo dice que es digamos, que apoya fundamentalmente el gobierno. Entonces, si hay una percepción un poco mala, aparentemente por lo que está indicado acá, por el rechazo, obviamente que eso afecta también al gobierno. Entonces, además del tema estructural que mencionaba antes, que el piso de base fundamental es más bajo para este gobierno, por lo que está pasando en la Convención Constitucional, se le atribuye bastante más al gobierno que a otras fuerzas políticas, digamos, ¿cierto? Eso refuerza esta, de alguna manera, no tan buena evaluación o mala evaluación que tiene el gobierno. Entonces el tema es complejo además porque junto con estos puntos que acabamos de señalar, está el tema macro, ambiental. Bueno, estamos en una situación compleja de inflación, además con situaciones externas también medias complicadas. Entonces, más encima la situación económica, que era de alguna manera una promesa hecha por el gobierno de cómo rápidamente solucionar, que todo esto se puede solucionar rápidamente y la gente va a estar mejor, tampoco, digamos, esas expectativas se vislumbran que puedan ser cumplidas, ni en el corto ni en el mediano plazo, por las situaciones que estamos mencionando. Entonces la situación, la verdad que se ve compleja. No me extrañaría que esto se mantuviera en esta misma tendencia, quizás no con la misma rapidez que ha sucedido hasta el minuto, pero va en una tendencia estructural que es bastante explicable, digamos, ¿no? Es cierto que pueden haber otras explicaciones más políticas, más de detalle, que no es el caso, no es mi especialidad y no es lo que yo me voy a meter, pero respecto a los números y respecto de estas macro tendencias, yo creo que eso es lo que está pasando. Bueno, nos veremos la próxima, yo creo en un mes más, a ver qué pasa con la evolución de esta encuesta y a ver si hay modificaciones que a lo mejor alteren el rumbo de esta tendencia que hemos visto. Bueno, que estén muy bien. Este es La Mirada Estratégica con Sergio Labarrieta. Síganos y suscríbanse en La Mirada Estratégica. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima.